Ingeniero, bueno, las disculpas del caso por acá, por los problemas, la verdad nunca me había pasado. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la disertación de este tema. A continuación, pues ya el ingeniero me ha hecho la presentación respectiva, ¿no? Aparte de eso, pues quiero mencionar que he trabajado en la empresa Jarcón del Perú durante 10 años y actualmente sigo prestando en ocasiones consultorías cuando se trata de desarrollar proyectos, ¿no? Y mis inicios pues fue en la empresa Vulcano, donde en realidad fue, podría decir, el punto clave en donde me empezó bastante a llamar la atención lo que refiere a maquinaria agroindustrial, a lo que vienen a ser procesos y todo ello, ¿no? Y posteriormente ya pues me he ido perfeccionando en esto, tratando de buscar mejorar en este aspecto, ¿no? Y he decidido complementar mi carrera de ingeniero en industrias alimentarias con la carrera de ingeniería industrial para ver en un espectro mucho más grande el tema de procesos, ¿no? Y el manejo de los indicadores de producción y todo ello, ¿no? Entonces voy a explicar acá en un resumen acerca de la labor que yo desarrollo como ingeniero en industrias alimentarias, ¿no? Y lo importante que viene a ser el conocimiento de los procesos, ¿no? Entonces, conocer los procesos, conocer las operaciones unitarias, nos va a ayudar a poder analizar, ¿no? En un entorno macro lo que corresponde y los componentes pues, que tiene una planta agroindustrial. Luego de conocer muy bien los procesos, las entradas, las salidas, ¿no? Se realiza un análisis para poder desarrollar un diseño de planta y a partir de ese análisis podemos determinar si la distribución pues, va a ser por proceso, por flujo, perdón, por producto o puede ser en este caso de carácter híbrido, ¿no? Posteriormente a lo que se desarrolla en los proyectos, ¿no? Hacemos un modelado y en este modelado nos permite visualizar todo el contexto y todo el entorno de la planta, ¿no? Y aunado a ello tenemos la simulación, ¿no? Que se trabaja a través de, nosotros trabajamos en Jarcón a través de lo que son los simuladores que tiene como herramientas el programa SolidWorks, ¿no? Aplicamos lo que es el CAD, el CAM y el CAE, ¿no? Que nos va a permitir a lo largo del proceso de fabricación de los equipos, ¿no? Nos va a permitir tener el menor índice de errores o de fallas. Posterior a esto, pues se desarrolla un proceso de manufactura y en toda esta etapa, pues está realizándose una constante verificación en cada etapa, ¿no? Para poder hacer un contraste entre lo que viene a ser el modelado, lo que viene a ser la simulación y lo que ya viene a ser la fabricación como tal, ¿no? Entonces, a medida que se va desarrollando el modelo, el modelado, la simulación y la manufactura, la finalidad es que se puedan reducir lo que vienen a ser pérdidas, ¿no? O que no nos genere gastos el tema de las construcciones. Posterior a la manufactura, desarrollamos pues ya el ensamble, ¿no? El ensamble, después de haber realizado nosotros después de haber realizado el modelado, pasamos a hacerlo ya realidad, ¿no? A través del ensamble, ¿no? A través del ensamble se realiza el modelado y ya pues viene la etapa de operación en donde ya todo lo que se ha hecho el análisis previo, ¿no? El estudio del proceso, el análisis, el modelado, y en el modelado se ve el espacio volumétrico, ¿no? La simulación, el proceso de manufactura, las pruebas en manufactura, los dossiers de calidad, los protocolos que se realizan, ¿no? Para realizar una puesta en marcha de un equipo, y más aún cuando estos están sujetos a trabajar bajo condiciones especiales, ¿no? Luego de la operación, viene otra etapa que viene a ser el mantenimiento, ¿no? Y el mantenimiento pues genera luego nuevamente un ingreso de los procesos, nuevamente viene el análisis, nuevamente viene el modelado, ¿no? Y todo esto pues es una mejora continua. Todos nosotros conocemos acerca de la mejora continua del ciclo de Deming, ¿no? Y todo esto es parte de un trabajo colaborativo, ¿no? En cada etapa existe la colaboración de diferentes tipos de profesionales y especialistas que contribuyen a ello. En el diseño de plantas, ¿no? Como definiciones y alcances generales,
quiero minimizar esta parte superior, ya bueno. El diseño de plantas, como definición tenemos que es la gestión, ¿no? Que está dirigida con la finalidad, pues, de lograr un espacio adecuado, ¿no? Y esto que esté orientado para poder desarrollar a futuro posibles expansiones. Entonces, cuando se hace el diseño de planta, siempre se proyecta también para poder alinear o para poder tener una línea alternativa, ¿no? En lo que vienen a ser ya las plantas industriales como tal, pues vienen a ser las fábricas en donde se elaboran todos los productos, ¿no? Y en donde el factor humano también tiene mucha participación en ello. Equipamiento industrial ya como tal, ¿no? El equipamiento industrial viene a ser todo el conjunto de bienes, ¿no? Que tiene un establecimiento industrial, llámese no solamente como equipo, ¿no? Sino todo aquello que tampoco va a intervenir directamente en la obtención de un producto final, como pueden ser pues los equipos de laboratorio, las pruebas, los materiales descartables que se utilizan, los mobiliarios, el espacio en donde el operario realiza sus actividades, por ejemplo, para desinfectarse, para ducharse y todo ello, todos esos complementos vienen a ser parte de un equipamiento industrial. Entonces, cuando trabajamos con equipamiento industrial, hay que pensar desde lo mínimo que se va a necesitar hasta el nivel macro, ¿no? Que se vaya a utilizar, ¿no? Entonces hay que ponernos en diferentes casuísticas, ¿no? Una casuística como jefe, casuística como jefe de mantenimiento, casuística como el personal que va a hacer la limpieza también, y también como el que va a realizar, pues, la operación como tal, ¿no? Entonces, cuando uno se pone en esa casuística, pues va a encontrar la gran amplitud de equipamiento que va a tener, pues, una planta industrial. Y también muy poco se habla acerca de los dispositivos industriales, que también vienen a ser parte importante y componente de las plantas, ¿no? Que viene a ser todo equipo o máquina que te va a ayudar a realizar el control, ¿no? Y dentro de esto, pues tenemos los diferentes tipos de software, tableros automatizados, los PLC, los DFC, ¿no? Que nos van a permitir tener en tiempo real el funcionamiento del equipo, ¿no? A su vez, pues ahora ya trabajando de una manera mucho más digitalizada, ¿no? Entonces estos dispositivos industriales electrónicos a su vez también nos van a permitir tener, ¿no? La data en tiempo real, ¿no? Como estamos viendo acá en las imágenes que estoy mostrando, ¿no? Los paneles, en donde a través de un sensor táctil podemos realizar la variación de diferentes parámetros para poder desarrollar los trabajos como tal, ¿no? Entonces, hasta tener una simulación completa de lo que puede hacer una planta, ¿no? En este caso, eso es un software Flexim que se utiliza para poder analizar, por ejemplo, o detectar, ¿no? Cuellos de botella, si los existiera, ¿no? Y también nos va a permitir determinar los índices de trabajo y de operación en cada etapa. Acá tengo una referencia, ¿no? De la diferencia, de la relación que existe, ¿no? Entre el costo de un equipamiento puntual para este caso de estudio, que fue el diseño y la construcción de una planta para la industrialización de papa en Cusco, Corao, ¿no? Estos montos son reales y se han llegado a ejecutar, ¿no? Como pueden visualizar, el costo de la infraestructura en cuanto a estructuras eléctricas, sanitarias, bordea, ¿no? En este caso los $459,000 aproximadamente, y en lo referido a equipamiento está en $333,000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que casi vienen a ser del mismo valor en cuanto a lo que vienen a ser presupuesto, y por ello es que es muy importante trabajar muy bien cuando se escoge el equipamiento, cuando se desarrolla la ficha técnica del equipo, cuando se elige el equipo que va a llevar. Pues ahora, cuando se trabajan en proyectos estatales, ¿no? Existe una responsabilidad penal, ¿no? Para el profesional que va a desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Al momento de que va a elegir entre un equipo, entre una tecnología y otra tecnología, ¿no? Existe mucha responsabilidad para su trabajo. Dentro de los componentes de carácter industrial, ¿no? Yo lo he trabajado en tres ejes principales, ¿no?
Entonces, son tres ejes en los que gira, ¿no?, lo que viene a ser el desarrollo de una planta industrial o agroindustrial, ¿no? Y un componente muy importante, pues, es el equipamiento industrial, ¿no? El equipamiento industrial también asociado a eso, ¿no?, la capacitación que va a tener los profesionales en la industria para que este proyecto sea exitoso. Por otra parte, tenemos la compatibilidad con lo que viene a ser la estructura, la infraestructura física, ¿no? Y sumado a esto, pues todo el ciclo de mantenimiento, ¿no? Equipamiento, los profesionales y la infraestructura física son los ejes fundamentales, ¿no?, que debe de tener todo proyecto industrial. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no existe un especialista en equipamiento industrial? ¿Qué feedback podría darle al profesional? Y el profesional debe estar en la capacidad y capacitado para poder proyectar una infraestructura física. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Y cómo estos tres ejes principales pues se realizan son congruentes en lo que viene a ser ya la transformación del material. La calidad de un buen alimento, la calidad de un producto muy bien transformado, gira en base a estos tres ejes: la infraestructura, los profesionales y el equipamiento. Entonces, estos tres componentes son muy importantes y asociados y van de la mano también con la normatividad. Si bien es cierto, para temas de infraestructura, nuestra normativa de DIGESA pues tiene un espectro muy reducido para poder tener nosotros detalles mucho más minuciosos, ¿no?, en lo que pueden ser detalles de instalación o de preinstalación a nivel de equipamiento. Entonces, si nosotros buscamos un poco más y queremos tener un poco más de información, pues no, lo que viene a ser el códex, ¿no?, te da un poquito más de luz, pero sin embargo tiene vacíos, ¿no? No hay datos que te permiten, que nos puedan permitir a nosotros realizar un buen diseño de planta, porque no nos especifican mucho más detalles, solamente todos están enfocados a temas de inocuidad, que debe ser limpio, que debe ser lavable, que debe ser sanitizable y todos esos aspectos, ¿no? Y para ello, entonces, una herramienta muy importante y con la que yo, la verdad, me he complementado bastante para poder desarrollar el equipamiento y los diseños de planta, pues viene a ser el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y puntualmente en sus consideraciones generales, ¿no?, que tiene a nivel de arquitectura, de estructura, de instalaciones sanitarias y de instalaciones eléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues un equipo requiere una instalación sanitaria, un equipo requiere una instalación eléctrica, un equipo requiere un espacio, un ambiente en donde va a trabajar, ¿no? También requiere condiciones de aire, ¿no?, las condiciones ambientales para que estos puedan desarrollarse de manera correcta. Y también me apoyo bastante con lo que viene a ser pues la norma, la NTS 110 del MINSA, ¿no?, en la cual habla acerca de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud. Si bien es cierto, pareciese que estuvieran un poquito divorciados, sin embargo, tienen muchísima relación, porque tanto esta norma del MINSA, como dije eso, del Códex Alimentario, el propósito es pues lograr una buena salud, ¿no? El propósito es lograr que las personas se mantengan en perfecto estado físico, y está muy asociado a lo que uno pues consume, ¿no? Entonces, esta norma del MINSA también te da lineamientos para poder desarrollar lo que es el diseño de una planta. Y hay en este caso, ¿no?, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, hay algo a lo que siempre yo me aboco y lo que muchos profesionales a veces dejan de lado, ¿no? Y lo que considero que debe trabajar, que toda infraestructura, todo diseño de planta, ¿no?, toda fábrica en donde se está transformándose alimentos, ¿no?, que lo vamos a consumir posteriormente, debe de tener calidad arquitectónica. Entonces, es muy importante también
la calidad arquitectónica, y en todos los proyectos que yo he desarrollado, el primer contacto que he tenido con el profesional, en este caso ha sido con los arquitectos, ¿no? Porque ellos son conocedores del trabajo, del espacio, ¿no? De la volumetría que va a trabajar, ¿no? Entonces, a un inicio, pues se le da todo el feedback de proceso, y tanto en este caso el especialista en equipamiento como el arquitecto, pues van haciendo los espacios, van creando las zonas, ¿no? Porque los terrenos, pues, son muy irregulares, no tienen una forma muy regular en su totalidad. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar al proyecto en sí. Esto ha sido un preámbulo para ver como una base, ¿no? Acerca del equipamiento y el diseño de plantas, ¿no? Entonces todo proyecto tiene una memoria descriptiva, ¿no? ¿Me permiten un segundito, por favor? Ya. Bien, continuando. Entonces, todos los proyectos, pues, tienen una memoria descriptiva. En esta memoria descriptiva está contemplado todo lo que se va a desarrollar, todo lo que se va a hacer. Para este caso, en la construcción de una planta piloto para la industrialización de papa en Cusco Corao, si bien es cierto, no todo el tiempo, pues, se tiene la papa, ¿no? En ese sentido, lo que se ha visto por conveniente, pues, es trabajar también con líneas alternas, de modo que la comunidad de Corral sea sostenible, ¿no? Que puedan generarse sus recursos propios. Entonces, este proyecto, pues, fue trabajado en convenio con la Cooperación Internacional COICA, con el Gobierno Regional de Cusco, ¿no? Y con este caso, como consultores, estuvimos nosotros, la empresa Jarcón del Perú, que realizó toda la etapa de equipamiento, ¿no? Entonces, a base del requerimiento de equipamiento que se tenía para esto, se ha ido construyendo todo lo que viene a ser la infraestructura, todo lo que vienen a ser los espacios, ¿no? Y la distribución. Entonces, esto está situado ya, y la planta ha sido construida, y los que viven ahí por la zona la pueden chequear. Ya está en la localidad campesina de Corao, en el distrito de San Sebastián, en Cusco, en el departamento de Cusco, a la altura de 3.150 metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es muy importante que nosotros, cuando trabajemos, por ejemplo, a alturas superiores a los 2.700 metros sobre el nivel del mar, tener en cuenta estos aspectos para poder considerarlos dentro de lo que es el equipamiento, ¿no? El comportamiento de los equipos, ¿no? De los sistemas eléctricos a alturas mayores, pues es muy diferente. Entonces hay que trabajar, pues, con rangos de seguridad, hay que trabajar con factores de seguridad para poder hacer que el rendimiento, pues, no nos pueda crear problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el objetivo, pues, fue desarrollar y diseñar una planta, construirla, ¿ya? Y dentro de las generalidades, pues, tenemos la harina de papa, ¿no? Como línea de base inicial, tenemos que esta debe ser de una capacidad de producción de 600, 800 kilogramos por hora, porque esa fue la capacidad de producto que ellos tenían para abastecerla, ¿no? Para poder trabajarla. Y los productos alternativos a obtener, pues, la harina de papa, la harina de yuca, la harina de plátano, aguaimanto deshidratado, hierbas aromáticas, y lo que viene a ser piña deshidratada, ¿no? Porque también tiene parte de selva Cusco, ¿no? Y los pobladores de esta zona, pues, iban a trasladar su materia prima para que pueda ser procesada en este producto, ¿no? Perdón, en esta zona, ¿no? Y el objetivo también, pues, como Cusco es una zona altamente turística, ¿no? Han creado todo un entorno, no solamente para la transformación del alimento, sino para un espacio recreacional turístico también, ¿no? También tenía ese enfoque, lo que desarrolló esta cooperación internacional hoy. Bien, se han desarrollado los productos. Entonces, es importante también cuando se trabaja a través de diseño de planta, ¿no? De diseño de planta y lo que es equipamiento, tener en cuenta la materia prima que se va a trabajar, las condiciones iniciales de materia prima que vamos a trabajar,
¿no? Y el producto final, ¿no? La ficha técnica del producto final, ¿no? O sea, saber cuál es nuestra materia prima, qué valor agregado le vamos a dar, tener muy clara esa información. Teniendo muy clara esa información, se puede proyectar y se puede identificar el tipo de equipamiento que va a contemplar o que va a tener toda esta línea, ¿no? Eso es importante, esa información, saber la capacidad de producción también es muy importante para dimensionar los equipos, ¿no? Y posterior a eso, pues, teniendo ya esa información, lo que personalmente trabajo y me ha funcionado, y este esquema funcional, pues yo he adoptado esta metodología del MINSA, ¿no? En lo que realiza ellos, por ejemplo, realizan este tipo de esquemas para los espacios hospitalarios, que me ha venido muy bien aplicarlo a lo que viene a ser el sector de la industria alimentaria. Ya, si bien es cierto, tenemos muchos métodos para hacer distribución de planta y todo eso, yo aplico este esquema funcional y me ha ido realmente muy bien porque es un esquema en el que es muy entendible, es muy práctico y cualquier profesional lo puede entender tan solo con ver las líneas y las flechas, ¿no? Entonces, como espacio principal tenemos la sala de proceso y se verifica cómo esta interactúa, ¿no? La sala de proceso o el área de producción con el almacén de producto terminado, con el almacén de materia prima, con el cuarto de máquinas, con el área de control de calidad y como aspectos secundarios, ¿no? Lo que vienen a ser los suministros, ¿no? Los servicios generales. Por otra parte tenemos la salida de desperdicios, ¿no? La entrada de los insumos inorgánicos, ¿no? Llámese para realizar la limpieza y todo eso en las plantas, ¿no? La entrada de personal, que también tiene una relación directa con la sala de proceso, ¿no? El almacén de materia prima, la entrada de materia prima, que también tiene una relación muy directa con la sala de proceso. Entonces, verificando este esquema funcional y cuando se hace un trabajo colaborativo con los arquitectos o los ingenieros que van a hacer toda ya la obra, la infraestructura, ¿no? Visualizando este esquema funcional, pues les hace mucho más fácil realizar la zonificación, ¿no? Los espacios, ¿no? Dentro de lo que vienen a ser los terrenos, ¿no? Y también me apoyo bastante de este tipo de esquema, ¿no? Que me ayuda a articular los espacios, ¿no? Entonces tengo una proporción que mi área de producción es mayor, tiene mayor volumetría, luego viene mi área de acondicionado, mi área de almacenes, ¿no? Almacén de insumos más pequeño, ¿no? Y así, ¿no? Entonces voy trabajando de acuerdo a mi requerimiento, le voy dándole los espacios o el área que va a necesitar, entonces en base a eso se va distribuyéndose cómo van a ir articulándose el resto de áreas. ¿Ok? Luego vamos a ir abarcando ya y entrando un poco más al espacio del equipamiento, ¿no? Vamos a tener una máquina simple como tal que te pueda realizar una simple operación unitaria, una máquina que te puede realizar hasta 2 o 3 operaciones unitarias en una sola, y una línea de proceso en donde ya vas a tener diferentes tipos de operaciones unitarias y en la cual pues hay que realizar también diferentes tipos de controles, ¿no? En este caso, para esta planta, la distribución ha sido por proceso, ¿no? Porque teníamos, por un lado, teníamos lo que es la línea de la harina de papa, por otro lado teníamos lo que es la línea de productos deshidratados, y por otro lado teníamos también la línea de lo que vienen a ser las hierbas aromáticas, ¿no? Entonces se han ido trabajando en esos espacios y también se ha visto la manera de que los equipos puedan ser versátiles, ¿no? Que nos puedan permitir también, cuando no fuera una temporada alta de la producción de papa, pueda tener yo alternativamente trabajar con otros productos y hacer de esta manera sostenible, ¿no? Esta planta de producción. Ya, entonces, una vez ya visualizado eso, ya teniendo en cuenta nosotros perdón, acá, cómo va a ir distribuido, ¿no? Ya lo voy enfocando en mi esquema funcional, ya voy articulando toda esa información, pues desarrollo mi diagrama, ¿no? Mi diagrama de proceso, para yo, a la vez que voy desarrollando mi diagrama de proceso, ¿no? Por un lado tengo las operaciones unitarias y ya le voy asignándole
el equipo que me va a ayudar a realizar esa operación unitaria como tal. Y si mi proceso es un proceso continuo, considero pues, ¿no? equipos de transporte que me van a permitir empalmar entre un proceso y otro. Entonces realizo, en este caso fue pues fundamental desarrollar el diagrama de proceso para la harina, y posterior, ¿no? El diagrama de flujo para el maíz pelado, que también estaba incluido, y el diagrama de proceso para productos deshidratados, ¿no? Entonces, se han ido, por un lado, trabajando con las operaciones unitarias, y por el otro lado hemos ido trabajando con el equipamiento, ¿no? Para cada operación unitaria, ¿no? Entonces, se ha ido trabajando de esa manera. Luego, pues, hemos realizado un balance de masa, ¿no? Se ha realizado un balance de masa para poder seguir dimensionando y poder afinando más el requerimiento de cada equipo, ¿no? Se va realizando, pues, un balance de masa, y esto también se va teniendo en cuenta para ver el detalle, ¿no? A nivel sanitario, lo que es la evacuación de los residuos, cómo voy a trasladar los residuos. En este caso, la harina de papa, por ejemplo, se trabajaba con bastante agua, ¿no? ¿Cómo voy a evacuar esos residuos, esos sólidos, ¿no? Ya me iba dándome luces, ¿no? Cómo a nivel de infraestructura tenía que tener los espacios, ¿no? O los espacios o los requerimientos en cuanto a lo que pueden ser trampas de grasa, rampas, ¿no? Sumideros, canaletas, ¿no? Entonces, todo eso también ya me iba, a medida que yo iba avanzando en el balance de masa, ¿no? Veía producto que ya se está desperdiciando, pues ya viendo, ¿no? Cómo a nivel de infraestructura voy a evacuar estos productos, ¿no? Estos subproductos, ¿no? Se realiza, pues, los balances de masa. Terminado el balance de masa, pues se desarrolla el listado general de equipamiento, ¿no? Se extrae todo el listado general de equipamiento. Yo he empezado con una faja transportadora y he culminado con coches de transporte, ¿no? Dentro del equipamiento principal, ¿no? Se le asocia pues un modelo, ¿no? Un tipo de máquina de acuerdo a su capacidad, las cantidades, ¿no? La capacidad que va a tener cada uno. Y si pueden ustedes visualizar, ¿no? La capacidad inicial fue de 1.250 kilos para el caso de la papa, ¿no? Y a medida que va pasando, pues cada etapa existe pues la reducción, ¿no? Porque lo que se quiere obtener pues es la harina de papa. Entonces, el dimensionamiento también de cada equipo va a ir acorde a eso, ¿no? Se va a ir trabajando en base a lo que va resultando de tu balance de masa, más un factor de seguridad. Siempre es importante trabajar con un factor de seguridad. Posterior a eso, se desarrollan las fichas técnicas del equipo en el que se especifica la función que va a cumplir, la potencia, en este caso, que va a requerir, el material que va a tener, si en su totalidad va a ser acero inoxidable o parte de este podría ser otro tipo de acero, otro tipo de material, que actualmente ya se están utilizando diversos tipos de plásticos o polímeros, ¿no? En algunas partes. Luego hemos desarrollado de la ficha técnica, se ha hecho el modelado del equipo, se ha trabajado en el SolidWorks, se identifican las partes de todo el componente, ¿no? Entonces, ya se va un poco más, ya se va puliéndose a nivel de lo que es el equipamiento, ¿no? Entonces, vamos ya dimensionando, de igual manera en este caso para el secador flash dryer, que es el equipo en donde se realizaba el secado ya de la papa, porque la papa, en el diagrama de flujo, ¿no? Está que se recibe la papa, se lava la papa, se raya la papa, y lo que queda, ¿no? Lo que queda, el sólido que queda, se realiza el proceso de secado, ¿no? A través de un secador flash dryer, el cual consiste en pasar aire caliente y en contacto con este sólido se realiza la evaporación del agua y por ende se obtiene la harina de papa, ¿no? Es una forma de obtener la harina de papa para poder trabajarla complementando algunos otros tipos de harina, ¿no? De igual manera se realiza, pues, ¿no? La ficha técnica para todos los equipos, ¿no? Se identifican las potencias, ¿no? Las potencias, el consumo de GLP que va a tener para poder visualizarlo para tener nuestro balance de energía. Perdón, hay un micro por ahí que está. ¿Ya? Entonces, vamos trabajando entonces ya de manera detallada cada equipamiento en cuanto a lo que es altura, espacio, requerimientos, rendimientos también.
se hace un balance general de la carga eléctrica, ¿no? Cuánto es la potencia de cada equipo, cuánto es el total de HP y el kilowatts que va a consumir, en este caso, todo el equipo, ¿no? Por otro lado, tenemos pues, el consumo de GLP, ¿no? Para los equipos de secado, y el consumo de agua, ¿no? Porque hemos trabajado también con bastante agua para poder realizar el lavado, ¿no? Del producto del pago. Y esta es una matriz que en realidad me ayuda bastante a poder realizar el trabajo colaborativo con diferentes profesionales. Me ayuda a tener un trabajo colaborativo con diferentes profesionales porque me ayuda a integrar la arquitectura, comunicaciones, electricidad, requerimientos de gas o combustible, algún tipo de gas externo que pueda requerir, por ejemplo, este aire comprimido, lo que es HVAC, ¿no? Lo que vienen a ser extracción de VAOs, ¿no? A nivel estructural y a nivel sanitario. Desarrollando esta matriz, pues me permite compatibilizar bien con el resto de profesionales, porque ¿qué pasa, no? A veces se compra un equipo, no se proyecta este equipo en ese espacio, resulta que va a necesitar un ducto para la extracción de vaos, resulta que va a necesitar una canaleta, resulta que tienes que hacer un picado en el piso, o resulta que tienes que hacer unas instalaciones eléctricas. Entonces, cuando no se tiene toda esta información bastante consolidada, ¿no? Con el resto de profesionales, pues una planta realmente te puede salirte muy costosa desarrollarla, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que vas a ir avanzando, vas a ir encontrando errores porque previamente no has coordinado con el resto de profesionales. Entonces, el diseño de una planta agroindustrial, industrial y el equipamiento también, no solo es responsabilidad de un ingeniero alimentario, es responsabilidad de un grupo de profesionales. Y cada profesional cumple una labor muy importante. Como podemos visualizarla acá, voy a hacer este ejemplo, ¿no? Tengo yo mi matriz en donde tengo toda la lista de equipamiento. Voy a identificar en este caso esta máquina que es la secadora de flash dryer, ¿no? Y en la matriz me dice, no, si esta máquina requiere una preinstalación. Y claro que requiere una preinstalación, porque una secadora como tal, pues dentro de sus componentes principales, pues tiene un intercambiador de calor, requiere GLP, la máquina era grande, ¿no? Como pudimos visualizar, la máquina era grande, tenía que realizarse un preensamble dentro de la sala de proceso. Entonces, cuando a veces se trabaja a nivel de diseño de planta, ¿no? Muy bien lo trabajan cerrado en plano, pero ¿qué pasa? Cuando ya construyeron, se dieron cuenta de que la puerta era muy pequeña, de que el equipo que han adquirido es mucho más grande, y luego están ahí rompiendo la pared. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que no ha habido una comunicación ¿con quién? Con el área de arquitectura, ¿no? Porque arquitectura te identifica y con ellos tienes que coordinar para que puedas chequear tus rutas críticas. Entonces tú tienes tu ruta crítica que puede ser el espacio, el volumen del equipo, el peso del equipo. Entonces tú vas a ir ahí mitigando los riesgos a medida que vas haciendo el diseño de planta. Entonces yo a nivel de arquitectura le digo, ¿sabe qué, arquitecto? El equipo requiere preinstalación, ¿ya? El equipo tiene las siguientes medidas, ¿no? En este caso la máquina tenía pues 760, perdón, 707 metros 60 en total la máquina armada, 2 metros 40 de ancho, y en este caso de altura tenía 6 metros 80. Entonces, estas son las dimensiones de este equipo de secador flash dryer. Entonces, como es muy grande, pues no puede entrar por una puerta. Entonces, lo que se tiene que hacer es trabajar el equipo ya en partes, ¿no? En componentes separados y ver cuál de los equipos, pues cuál de los componentes va a ser el que va a tener menor tamaño y en base a eso trabajar. A través de comunicaciones, en este caso no requiere. Si fuera un equipo que está trabajando con un PLC, pues sí va a requerir, por ejemplo, una entrada UTP o va a requerir Wi-Fi, ¿no? A nivel eléctrico, ¿no? Yo indico, no sé qué, mi equipo va a trabajar con energía eléctrica trifásica, va a tener una llave térmica, una llave térmica diferencial también. Sabe que ingeniero eléctrico, la potencia del equipo es de 13.5 kilowatts, entonces en base a eso usted dimensione y calcule todos los conductores, ¿no? Si para usted va a ser más conveniente aéreo o por tierra, ¿no? Para que pueda desarrollar la cortina. Por otra parte, requerimiento de combustible, ¿no? Entonces se indica que este equipo va a requerir de GLP, entonces eso también
ya le da luz al profesional responsable, ¿no? De que tiene que tener una tubería para este equipo, ¿no? Y un acceso al área donde va a trabajar. Porque si bien es cierto, los tanques de GLP no están dentro de la sala de proceso, normalmente por normativa están a 5 o hasta 10 metros, ¿no? Dependiendo de la capacidad de tanque que ésta pueda tener, ¿no? Entonces tenemos desde 200 libras hasta 500 libras, si no me equivoco. ¿Ya? Y aquí dentro de lo que son requerimientos de gases, ¿no? De aquí he incluido que requiero aire comprimido para este equipo, porque como es una secadora flash dryer, pues la limpieza no lo podemos hacerlo pues en su totalidad con agua, ¿no? Sino con aire a presión. Y para ello pues requerimos puntos en donde nos vamos a tener nosotros el aire comprimido. Por otra parte, tenemos un requerimiento de HVAC, ¿no? En donde vamos a tener la extracción de vaos. Como se está generándose un proceso de deshidratado, ¿no? Flash dryer, un proceso de secado, entonces vamos a requerir remover el vapor de agua pues que está caliente en el medio ambiente, entonces necesitamos un sistema de extracción que nos va a permitir realizar eso, ¿no? Y esa información se la pasamos al ingeniero mecánico para que pueda él hacer los cálculos, ¿no? Cuánto de dimensionamiento pues va a tener su campana o su motor de extracción, ya le voy indicando en esta matriz, ¿no? A nivel estructural indico, ¿no? Que el peso del equipo es de 350 kilos, ¿no? Indico esto para que puedan prever las rutas de ingreso, ¿no? O sea, si va a tener rampas, no es el que el único acceso que tenga la planta sea por gradas, ¿no? Sino que vayan a ser por rampas para poder facilitar el ingreso del equipo. Por otra parte, a nivel sanitario, indico que requiero puntos de agua también para poder hacer la limpieza, para poder hacer la higienización total. Entonces, esta matriz a nivel de preinstalación se desarrolla dependiendo de la tipología del equipo, ¿no? Si va a ser un pasteurizador, pues tendré mi preinstalación que yo requiero agua helada, ¿no? Si va a ser una envasadora, en mi preinstalación requiero pues aire comprimido, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de equipo que uno pueda mapear dentro de todo su proceso, pues va haciendo su requerimiento, ¿no? Y esta información la tienen todos los profesionales con la finalidad de que no existan interferencias y de que al momento de que la planta esté construida, llega tu equipo, llega el equipo y ya tú tienes en el punto, tienes tu energía trifásica, en el punto tienes la toma de agua, en el punto tienes tu acceso a GLP, en el punto tienes el aire comprimido. Esa es la finalidad. Entonces, un buen equipador, al momento de realizar la ficha técnica, tiene que completar esta información. Tiene que completar esta información porque si esto no se proyecta bien y no se trabaja muy bien en la etapa de diseño, pues te genera muchos costos. Y para ello, ¿no? Ya se está implementándose, ¿no? Les voy adelantando y bueno, ya está esto desde el 2018, pero ya se está implementándose lo que es el plan, ¿no? El plan BIM, ¿no? Lo que viene a ser BIM, lo que es, pues, no, el modelamiento de la información, ¿no? Entonces, el modelamiento de la información nos va a permitir tener toda esta información y poder manipularla a nivel de diseño. Porque, ¿qué pasa? Una observación en la etapa de diseño es mucho menos costosa que verla en la etapa de fabricación, ¿no? Un ejemplo, si a nivel de diseño no, un error me puede costar corregir, no sé, 5 o 4 dólares, ¿no? En la etapa de obra, cuando esto ya está construido, cuando el equipo ya está adquirido, pues el costo te podría ir, ese mismo error de 5 dólares te podría costar entre 150 dólares o a 200 dólares. Entonces, imagínense un error a nivel de diseño cuyo costo pueda ser, no sé, 500 dólares, se magnifica y puede ser mucho mayor. Y eso son repercusiones que en realidad no debemos de, ya a este nivel, trabajando en ingeniería, no deberían de ocurrir ese tipo de errores, ¿no? En pocas palabras, como en algún momento un americano cuando hicimos un proyecto me dice, ¿no? Yo prefiero que falles en el papel, ¿no? Antes que falles cuando ya tengas el equipo construido. Entonces, se trata de trabajar, ¿no? El diseño, perdón, se trata de hacer las correcciones en la etapa de diseño. Porque si esto lo trasladamos y no hacemos muy bien los requerimientos, y yo sé que en esta sala existen muchos ingenieros de planta, jefes de planta, que en algún momento se les pide hacer pues, no, un requerimiento de equipo. Si no realizan un requerimiento de equipo adecuado, cuando ya compraron el equipo, pasa que les falta aire comprimido, pasa que les falta GLP, pasa que les falta una toma de agua, y pasa que los plazos se les acortan. Entonces, es importante identificar y desarrollar y hacer un buen análisis, ¿no? En la etapa de diseño.
para que posterior pues no se traduzca en costos y al final son perjuicios en temas de tiempo. ¿Bien? Entonces, este es el secador flash dryer del que les hablaba, ¿no? Este es el secador, tiene acá la turbina, el ingreso es el intercambiador de calor y en el punto 12 pues se ubica el punto de GLP, ¿no? Se realiza el ingreso de aire, ¿no? Perdón, de calor para poder para poder trasladar al aire caliente, ¿no? GLP, un quemador automático, un intercambiador de calor y realiza todo el proceso de deshidratado. Un punto de alimentación y cuando se desarrolla también a nivel equipamiento es importante que se tengan las vistas, ¿no? Del equipo, ¿no? Una vista isométrica, una vista de planta y una vista lateral para poder hacer temas de trabajo en altura, cuando estos van a hacer las instalaciones aéreas y todo eso, es importante tener toda la data, toda la información totalmente esquematizada, como estamos viendo así, bastante nutrida, ¿no? A detalle. Bien, tenemos las dimensiones del equipo, ¿no? Ya, aquí, una vez que ya se tiene ya todo eso, pues se hace ya el trabajo en planta, ¿no? En AutoCAD. Se hace el trabajo en AutoCAD, luego empezamos a modelarlo en 3D en SolidWorks y se puede visualizar, ¿no? Acá tenemos en planta esta secadora de lecho fluidizado, tenemos al costado tenemos también la secadora flash dryer, ¿no? En planta y aquí la tenemos isométrica, ¿no? Esta vista isométrica la hemos trabajado en el SolidWorks y pues esta la hemos trabajado en CAD, ¿no? Y pues repito nuevamente, ¿no? El K, el CAD y el CAM pues van muy siempre de la mano para poder hacer cada vez los diseños mucho más perfectos, ¿no? Poder trabajarlos de manera mucho más articulada. Ahora, cuando se haga distribuciones también en los espacios que yo les había explicado, ¿no? En cómo se interrelaciona un área con otra, también me permite ubicar, ¿no? Y linealizar esto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo linealizado las dos secadoras que van a trabajar con GLP, también ya me proyecto hacia dónde voy a ubicar yo mi tanque de gas, ¿no? Hacia cuántos metros lo voy a ubicar. Y todo esto pues va a ir de la mano siempre con el trabajo colaborativo de los otros profesionales, ¿no? Porque no es un capricho que a veces en mi distribución de planta yo pueda tener una forma y yo avanzo sola por mi lado sin ir de manera paralela, ¿no? Entonces, se trabaja de manera paralela entre todos los profesionales para que el proyecto sea muy bueno. Entonces, llegar a ese nivel en el que nos podemos entender y podemos aprender un poco de todo, ¿no? La eléctrica, arquitectura, conocer un poco de todo eso para poder hacer un buen diseño de planta, ¿no? Y puntual y fundamental es pues conocer el proceso. Si no conocemos el proceso, vamos a diseñar cualquier cosa. Es importante, antes de meterse a diseñar una planta, conocer muy bien el proceso, conocer la materia prima, el comportamiento de esta materia prima que se va a transformar, ¿no? Para poder armar, ¿no? Empezar a armar todo lo que viene a ser una planta industrial. Ya en vista a ello, entonces se desarrolla pues no todos esos aspectos. Acá tengo unas vistas fotográficas. Esta es la vista en planta de Coica, ¿no? El diseño que hizo, ¿no? Esto es todo el espacio en donde se ha trabajado y los muchachos que están acá, que son de Cusco, si deben conocerlo, están en la ruta, ¿no? La idea del proyecto incluso acá fue muy ambiciosa porque cumplía doble propósito, ¿no? Uno estaba basado pues en un área de artesanía, lo que es producción, y lo que viene a ser una sala de exhibición, ¿no? Entonces este complejo era muy grande, entonces la planta solamente se estaba ubicándose en esta zona, ¿no? En la zona donde se estaba transformándose los productos que ya les he mencionado. Entonces el objetivo de este proyecto fue pues, ¿no? Que los turistas vinieran, visiten, conozcan un poco de la transformación de los productos de Cusco, un poco de la artesanía, ¿no? Y a su vez que todo este complejo pues pueda dar un sustento económico a todos los pobladores de la zona de Corao, ¿no? Entonces ese fue el propósito o el objetivo que tuvo Coica como aporte social a esta provincia. En la parte inferior se está en la etapa de la construcción ya del complejo, y de manera paralela en Harcon trabajando nosotros con lo que viene a ser el diseño del equipamiento, ¿no? Trabajando ya con el diseño del equipamiento, verificando medidas, validando los planos, ¿no?
Y por otro lado, pues se tiene también el trabajo ya en obra, perdón, acá tenemos la excavación para el tanque de agua, ¿no? Se está trabajando acá los armazones. En la parte superior se está haciéndose la instalación del secador flash dryer que les había mostrado, ¿no? Están realizando el montaje, aquí pueden ver las tuberías, ¿no? En el fondo está pues, el tablero de control. Y en la parte inferior tenemos un modelado con el cual se pretendió trabajar para lo que es la extracción de los vapores, ¿no? Y la remoción de lo que vienen a ser los gases y los aires y todo eso, ¿no? Entonces, este trabajo, en realidad, el papel que cumple un equipador, un especialista en equipamiento, pues va a ir articulando la información con un especialista de arquitectura, porque arquitectos, pues también hay muchos arquitectos, ¿no? Pero especialistas en diseño de plantas también hay muy pocos, ¿no? Entonces, también hay una especialidad para lo que viene a ser diseño de planta a nivel de arquitectura, a nivel de estructura, a nivel del especialista sanitario, a nivel del especialista en seguridad y evacuación también, hay que también cumplir con las normas en ese aspecto en una planta, el especialista mecánico, el especialista en electricidad, el especialista en LID, el especialista en BMS, ¿no? Y toda la información, ¿no? Que tiene en este caso el especialista en equipamiento, articula toda la información con sus equipos, ¿no? Con todas estas áreas. ¿Por qué? Porque la finalidad, pues, es que el equipo funcione correctamente, tenga todos los suministros, que no le haga falta nada, que esté correctamente en espacio y todo ello, ¿no? Por eso es que el especialista en equipamiento es un profesional que va a ir articulando con todos estos especialistas, ¿no? Y por eso es que yo lo remarco también la primera, la primera, el primer contacto, como yo les había dicho, ¿no? Es con el especialista arquitectónico, ¿no? Porque él va a desarrollar pues toda la volumetría, todos los espacios, ¿no? Que es muy importante dentro de lo que viene a ser ya el diseño de una planta. Y a su vez, ahora todos estos especialistas también pues ya se trabaja, ¿no? A nivel de lo que es pues un modelado, ¿no? Y esto es pues el BIM, ¿no? El BIM ya está ahora bastante ya entrando a lo que son los proyectos estatales con la finalidad de que toda la información, todo el diseño se pueda trabajar de manera colaborativa entre todos los profesionales con el único propósito pues de mejorar una planta, de hacer un buen proceso y de que no existan falencias en su etapa de operación. Bien, entonces dentro de lo que viene a ser la construcción y la supervisión, ya, entonces aquí ya vamos viendo acá el proyecto, ¿no? La exhibición de la planta integral, ¿no? La planta en Coica, nos ha hecho la colocación, por ejemplo, de los aceros de cisterna, y todo esto también, mire, el tema de la cisterna también fue parte del cálculo, ¿no? De cuánto de agua iban a necesitar cada uno de los equipos. Uno es el agua que requiere el equipo como tal, el agua que se requiere para temas de limpieza de los equipos, el agua que se requiere para temas de limpieza de la planta, el agua que se requiere normalmente pues, para los operarios. Entonces, todos esos cálculos también se desarrollan, se integran, ¿no? Para poder ir trabajando el resto de áreas, ¿no? Bueno, aquí parte de la obra, ¿no? El tanque cisterna elevado, ¿no? Ya la construcción ya de la planta, y finalmente pues ya la planta culminada, la zona, ¿no? Esta zona que corresponde al área en donde se ha trabajado donde se ha trabajado la planta de proceso, ¿no? Y la peculiaridad de los techos también, porque Cusco pues es una zona donde llueve mucho y también tiene un porqué, ¿no? La forma de los techos y todo eso, ¿no? A nivel de instalación y equipamiento, pues, ¿no? Ya en Falcón también se han ido trabajando, se han ido articulando, ¿no? Lo que hemos visto nosotros en una vista en 3D, ¿no? Se va esquematizando, ¿no? Y como vemos acá, tenemos la planta, acá el secador flash dryer, el montaje como tal, tenemos el tanque de sedimentación del producto en esta zona, tenemos el montaje de los tableros también, el montaje en este caso de los motores, porque yo recuerdo que este equipo era tan grande que teníamos que retirar el motor para poder trasladarlo, ¿no? Entonces, estas consideraciones también se tienen en cuenta para ver los espacios de la puerta, tener en cuenta el dimensionamiento del equipo y hasta qué punto puede ser desmontable, ¿no? El máximo punto que era desmontable este equipo, en este caso, era solamente para retirar el motor, ¿no? Y ya estaba haciéndose la instalación posterior, ¿no? Y,
y ya luego lo que viene a ser la alineación ya del equipo, ¿no? Cuando ya se tiene todos los equipos, ya se tiene mapeado a qué distancia se van a ubicar, ya están los puntos incluso de anclaje, ¿no? Se van situándose cada uno de estos espacios. Cuando ya se hace ya la instalación, como vimos aquí, cuando ya hemos desarrollado la instalación, no es que ahí terminó el trabajo. Aquí es donde realmente ya es la prueba de fuego, como se dice, porque ahí se ve si realmente tu equipo está bien instalado, si realmente todo lo que uno ha proyectado en su etapa de diseño corresponde, ¿no? Y ahí, en este caso, ahí ya se ve lo que es, pues, los protocolos de instalación del equipo. Entonces, en planta ya se realizan los protocolos de instalación del equipo. En este caso tenía yo acá el agitador, en donde se verifica, ¿no? Si correctamente el proceso de agitado se está llevándose de manera adecuada, ¿no? Y siempre es verificado, pues en este caso fue verificado por mi persona, fue por el consultor, en este caso también aprobado, quién es la persona que va aprobando eso, ¿no? Los protocolos de instalación. De igual manera, ¿no? El turboventilador también para ver la alineación correcta entre el motor y el equipo, porque una cosa es que uno lo aprueba ya en la planta del fabricante y otra cosa es cuando ya llega a la zona de operación. Entonces, cuando llega a la zona de operación por el mismo trajín, por el mismo transporte, pues pueden ocurrir desalineamientos, pueden existir variaciones en algunos componentes, ¿no? A veces se pueden soltar un poco los pernos, ¿no? Entonces, estos protocolos se realizan con esa finalidad, ¿no? De que el equipo llegue y empiece a trabajar de manera correcta, ¿no? Entonces, se trabajan, ¿no? A través de estos protocolos, ver, pues, ¿no? Las dimensiones, el nivel de tensado, y si existen también vibraciones, ¿no? Y las pruebas en vacío, ¿no? Antes de poder empezar a trabajar con la materia prima, pues se hace el trabajo de pruebas en vacío para poder analizar el ruido, la vibración, si puede existir por ahí algún tipo de fisuras también típicas a veces por el proceso de transporte, ¿no? Aprobado todo eso, pues recién se da en alta este equipo, ¿no? A nivel mecánico, ¿no? Esta es la etapa a nivel mecánico. Y la otra etapa que también viene a ser otros protocolos de calidad, que es ya a nivel eléctrico, ¿no? Para ver los consumos de energía eléctrica si están dentro del rango normal. Entonces, en este caso, en Cusco, yo recuerdo que cuando hicimos las pruebas a nivel eléctrico, teníamos mucho problema porque había muchísima caída de tensión, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos ha obligado ha sido a trabajar ya en algunos equipos que eran mucho más sensibles con variadores de velocidad para no tener estos inconvenientes, ¿no? Entonces son cosas a veces que cuando no se conoce o no se hace un análisis muy bien al entorno, pues te das con esa sorpresa, ¿no? Y la ventaja de todo esto es porque a medida que uno va trabajando los proyectos, pues vas teniendo ahí tus lecciones aprendidas, ¿no? Y ya va sumando un poco más la experiencia para poder desarrollar este tipo de proyectos. A nivel de operación y mantenimiento, ya tenemos la recepción de la materia prima, el despedrado, el lavado, el ingreso en este caso al área de lavado, ¿no? Cuando ya se ha trabajado a nivel de la recepción de la materia prima. Bien. Perdón, acá ya una lámina que quería mostrarles. Ángela, perdona que te corte, estamos ya contra el tiempo, así ya podemos ir terminando, por favor, gracias. Entonces ya, ok, sí, ya terminé.
vistas que se ha ido trabajando, ya, entonces voy a tratar, acá ya lo voy a correr, porque miren, en realidad este tema es bastante amplio que para verlo más a detalle tendríamos que tomarnos ya cuando ya se están haciéndose los protocolos y las pruebas, ¿no? Ajá, está trabajando bien, o hay fugas, o hay que hacer algún tipo de actualizaciones, ¿no? Todo eso, ¿no? Para ver acá las tuberías de agua para cada componente y toda la línea en su conjunto, ¿no? Ir trabajando, ¿ya? Entonces, acá el futuro de las edificaciones, jóvenes, estudiantes, pues está en trabajar ya a nivel de lo que es el BIM, que nos integra el Lean Manufacturing, el CAD, el CAM, el CAE, lo que es LEED, BMS, las normatividades, los KPIs, el PMBOK, ¿ya? Entonces todo eso se va a integrar en lo que es el BIM, ¿no? El nivel de detalle en la fase de ingeniería se va a traducir en ahorro de tiempo y de costos, ¿no? Para el cliente en las etapas de construcción y de operación. Pues acá tengo yo lo que es el modelado BIM, lo que ya se está trabajando y lo que es lo que viene a ser ya los nuevos retos, ¿no? Ya un diseño de planta en CAD ya está quedando desfasado, ahora lo que se está implementando es trabajar con Revit y articularlo esto con BIM y a su vez asociarlo con lo que es SolidWorks, en donde en este ejemplo podemos ver cada color de tubería, por ejemplo, aire, gas, GLP, agua fría, agua helada, agua tratada, agua blanda, ¿no? Cada color viene a ser una especialidad, cada color representa una ingeniería, cada color representa un profesional y un especialista que va a ir trabajando. Y un especialista en equipamiento industrial tiene que compatibilizar con toda esta información para que pueda tener una planta muy bien diseñada. Este es, por ejemplo, la planta de alimentos balanceados para redondos en Pisco, en ICA, el cual se ha trabajado por encargo, ¿no? De BIM Project Perú, que este es en realidad cortesía de un colega que me lo ha facilitado para que ustedes puedan visualizar cuáles vienen a ser los retos a nivel de lo que es infraestructura, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, las tuberías para la evacuación de vapores y finalmente, ¿no? Un nivel, ¿no? En donde se realiza ya, pues, ¿no? El acabado a este punto, ¿no? Bien, mis agradecimientos entonces para culminar con el arquitecto Freddy Hernández, con el cual hemos desarrollado este proyecto en Cusco, Corao, también a Sala Arquitectos y también a Diego López, el arquitecto que me ha facilitado la información del BIM, y por supuesto a Harcon, que ha sido pues el proyector de todo esto de los equipamientos, ¿no? Y me retiro y gracias por escucharme, ¿no? Con esta frase, ¿no? Que detrás de un reto, pues siempre viene un gran desafío. Y los profesionales que nos estamos formándonos ahora, somos muchos. Y les reitero, ¿no? Ingenieros en industrias alimentarias, habemos muchos. Ingenieros industriales, habemos muchísimos. Pero especialistas en un tema puntual hay muy pocos. Entonces, todos ustedes jóvenes tienen que apuntar a la especialización. Y la especialización va a ser algo que los va a diferenciar de otros profesionales. Entonces, apunten a eso y si quieren más información, pues pueden contar conmigo. Ahí tienen mi número, ahí tienen mi correo. Podemos ver mucho más a detalle estos temas que en realidad hablar de diseño de plantas y de equipamiento es muy amplio. He pasado los temas muy amplios, cada uno de ellos pues tiene una técnica y una forma de trabajo. Muy bien, entonces los agradezco bastante por haberme escuchado, ya, y pueden ahí ver en mi canal también los videos que acaban de ver, lo pueden chequear ahí, estoy como Ángela Core en YouTube, pueden verificar y también otro tipo de información. Gracias y espero verlos en otra oportunidad.